Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Le voy a pedir por favor que se pongan de pie. Vamos a dedicar este culto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Repitiendo, como decimos cada domingo, nosotros celebramos el día de la resurrección de Jesús. Todos los domingos lo celebramos. Y el culto se lo dedicamos a Él. La alabanza es para glorificarlo a Él. La predicación es para glorificarlo a Él. La comunión que tenemos entre nosotros es para glorificarlo a Él. El amor que tenemos entre nosotros es para glorificarlo a Él. El abrazo que nos damos cuando llegamos a la casa es para glorificarlo a Él. Y todo lo que vamos a hacer es para honra y gloria de Él. Vamos a tener un tiempo de oración primero y luego vamos a leer el Salmo 110, si me va a acompañar dentro de un ratito. Vamos a inclinar nuestro rostro y oramos. Señor y Padre, nuevamente está tu pueblo delante de ti, Señor, para exaltar tu grandísimo nombre, Señor, glorificarte, darte honra y darte gloria, Señor, como lo hacen los 24 ancianos cada vez que aquellos seres vivos dicen: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria, tu pueblo también te alaba de la misma manera, Señor, reconociendo que tú eres santo, 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 y tu gloria permanece para siempre, oh Padre eterno. Oh Señor, permíteme a tu pueblo en esta mañana dedicarte, oh Padre Santo, esta alabanza, este culto, esta adoración en sentido general, Padre Santo, para exaltarte a ti. Tu pueblo quiere reconocer, Señor, que tú eres lo primero en nuestra vida, que tienes el primer lugar en nuestra vida, que este tiempo no es un tiempo que nosotros buscamos del que nos sobró, sino que el tiempo lo dedicamos totalmente a ti. Oh Padre eterno, tú eres dueño del oro, la plata, eres el dueño de las enfermedades, eres el dueño también de la salud. Oh Padre, todo está bajo tu control, Padre eterno. Todo el mundo, Señor, está bajo tu control. Está bajo tus pies y en tus manos, Señor. Oh Padre eterno, en esta mañana queremos poner en tus manos, Señor, todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, desde los incendios que han afectado a California, a Oregon, a Washington, desde los huracanes que han estado en el mar, en el océano Atlántico, en el mar Caribe. Oh Padre eterno, del temblor que hubo ayer en California, Padre, de los enfermos a través de esta pandemia enorme, e incluso los que están enfermos no por la pandemia, sino de otras enfermedades, Señor. Nosotros reconocemos y sabemos, oh Padre, que todo está bajo tu control. Padre eterno, tómalo así a cada uno de tus hijos que te necesiten, dale un abrazo, oh Padre eterno, consuélalo, para que ellos reconozcan y sepan, oh Padre eterno, de que tú nos amas y que estás ahí con nosotros, en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la riqueza. Padre eterno, lo que estamos haciendo en esta noche, en esta tarde, queremos que suba como un incienso agradable ante el trono de tu gracia y que tú te sientas complacido con lo que tus hijos hacen para glorificarte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le dije el Salmo 110, pero es el Salmo 111 el que sigue. Dice la palabra del Señor: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que lo quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha venido a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Alabado sea su nombre. Vamos ahora a tener un tiempo de alabanzas. Reconocer que es el único merecedor de toda honra, de toda adoración y de toda gloria. De tal manera me amó, que su vida no
Que vengo en
alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz, y por eso hoy elevo a ti mi voz, y por eso hoy elevo a ti mi voz. Por obra todo lo que vamos a aprender. ¿Cuáles son los principios que tú quieres que nosotros aprendamos y crezcamos en ellos? Para que podamos también compartirlo con otros hermanos, Señor. A tu iglesia delante de ti, oh Padre, mira a este hombre, Señor, un vaso indigno, oh Padre eterno, sé tú a través de él, el que le hagas llegar el mensaje a tu pueblo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. El último de los mandamientos que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos justo antes de su ascensión, ¿recuerdan? Fue ir y predicar el Evangelio, que se esparciera el Evangelio por todo el mundo. Se lo dijo directamente allí a sus discípulos, y a nosotros nos llegó ese mismo mandamiento a través de ellos, a través de las Escrituras. El libro de los Hechos y todos los libros en el Nuevo Testamento muestran que los apóstoles y la iglesia nueva testamentaria tomaron muy en serio esa ordenanza que el Señor Jesucristo les dio. Ellos trabajaron arduamente para predicar ese mensaje de arrepentíos y creed en el Evangelio. Allí lo dice en Marcos capítulo 1. Siempre anunciando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y la expansión de su reino. Ellos y la iglesia de Dios a través de los siglos siempre han entendido que esta tarea que el Señor dejó era mucho más grande de lo que podríamos lograr con nuestras propias fuerzas, mucho más grande. Por esa misma razón es que la confianza, el valor,
nuestra fe ha recaído sobre unas palabras que Jesucristo les dijo a los discípulos exactamente antes de darle esa ordenanza de ir y predicar el Evangelio, que quedaron registradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, a partir del versículo 18. Al darle esta comisión, nuestro Señor argumentó una razón muy fuerte, muy grande y muy personal para Él, muy íntima. Él le dice, toda autoridad, dice Jesús, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Ese fue el argumento que él usó para mandarlos a ellos. Toda la autoridad se me ha dado tanto en el cielo como en la tierra. ¿Qué significa autoridad? Gobierno, señorío, poder. No solamente en el cielo, hermanos, también aquí en la tierra. También en la tierra. La iglesia es inmensamente fortalecida cuando camina aquí en la tierra, cuando camina en este mundo, conociendo que todo está bajo el control, bajo las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, aunque parece a veces que el control lo tiene otro, podemos pensar eso cuando vemos todo lo que sucede alrededor de nosotros, estos incendios que no se detienen en California, Washington, en Oregon, cuando vemos esta pandemia que ya va a tener casi un año, ahorita cumple un año de andar, cuando vemos todas las tormentas que se están formando en el Pacífico, una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra, cuando vemos las protestas y raciales que existen, los asesinatos, y nosotros podemos tener la idea de que este mundo está bajo el control de otro. Pero la iglesia se siente confiada al conocer que Jesucristo está en poder aquí en la tierra y tanto como en el cielo. Él está en control de todas las cosas. En este mismo mensaje de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y toda potestad se me ha dado a mí, y por tanto yo los mando a predicar el Evangelio, Jesucristo dice otra cosa que quedó registrado según el Evangelio de Marcos, cuando termina esa escena, cuando termina esa conversación que él tiene con sus discípulos. ¿Cómo termina ese pasaje? Dice Marcos capítulo 16, versículo 19. Y el Señor después les habló, después que les dijo, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Cuando él terminó de decirle eso, y que dijo, toda potestad me ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra, por tanto ir a ser discípulos, cuando termina dice que ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Ese momento victorioso, ese momento glorioso de su ascensión al cielo fue lo que nos narró el apóstol Pablo la semana pasada, que estuvimos estudiando en el capítulo número 5 de Apocalipsis. Si recuerdan, en el capítulo número 5, a partir del 2, nos cuenta esa visión el apóstol Juan y dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de aún mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Y al tomar el libro de la mano de Dios, ¿recuerdan? Todo el universo irrumpe en alabanza, en adoración, en exaltación. Sigue diciendo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas,
la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellas hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Llegó el sacrificio al cielo, el último de los sacrificios, el único sacrificio perfecto por ti y por mí. Uno, una vez y para siempre. Por eso lo vemos como un cordero inmolado. Llegó al cielo, irrumpió toda la creación, irrumpió en alabanzas. Cristo asciende, después de que habla con sus discípulos, asciende al cielo, ocurre toda esta escena de coronación, de honra y majestad que hemos visto, y luego se dispone a abrir los sellos que están en el libro. Ese es el capítulo número 6, el cual comenzamos nuestro estudio, nuestra predicación el día de hoy. Si me acompaña, Apocalipsis capítulo 6, a partir del versículo 1. Recuerden, Cristo asciende, todo esta homenaje que se le hace, toda esta adoración, toda esta alabanza, toda esta exaltación, porque Él es el único digno de tomar el libro, un libro escrito por Dios, un libro sellado por Dios, y lo que contiene allí adentro, todo lo escribió Dios. Y dice a partir del versículo 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo como rojizo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad. Esto de mortandad es plaga, pandemia, y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moras en la tierra? Y les dijeron, y les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansara todavía un poco de tiempo, hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Antes de comenzar nosotros a ir interpretando cada uno de los sellos cuando se abren, vamos a recordar
¿quién fue el que escribió el libro? Fue Dios, ¿verdad? Veíamos eso la semana pasada. ¿Quién selló el libro? Fue Dios el que selló su libro. Y ahora, ¿quién es el que lo va a abrir? El mismo Señor Jesucristo. ¿Y qué entonces lo que está escrito dentro de ese libro? Decíamos la semana pasada. Allí están escritos todos los decretos, todas las leyes de nuestro Señor, el programa de redención que todavía, la parte que todavía falta por cumplirse completamente, es lo que está escrito allá adentro. Hay grandes y hermosas promesas para los hijos de Dios y juicio para los impíos. Eso es lo que está escrito allí dentro de aquel libro. Y la primera pregunta que nos surge, y que la semana pasada cuando terminamos la predicación algunos hermanos se me acercaron y me preguntaron, fue ¿cuándo se van a abrir esos sellos nosotros? Es lo que capta rápidamente nuestra atención. El dispensacionalismo, un sistema de interpretación, dice que estos sellos van a comenzar a abrirse en 7 años, que según ellos son los que van a durar la gran tribulación de lo que habla la palabra de Dios, la Biblia. Por lo tanto, todos estos eventos que acabamos de leer, ellos dicen que va a ser en aquellos 7 años que va a haber una gran tribulación. Por supuesto, ellos también comentan de que la iglesia no va a pasar a atravesar por esos momentos de tribulación, porque Jesucristo va a venir y va a raptar a su iglesia y se la va a llevar, va a estar con él. Por lo tanto, ellos no van a pasar por la gran tribulación. Hermanos, la Biblia no enseña tal cosa, para algunos que pensaban así. La Biblia no enseña tal cosa. En este mismo capítulo 6, el versículo 9, escuchen, cuando abre el quinto sello, dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Las almas de los hermanos que han muerto en Cristo, de hermanos de la iglesia que han muerto predicando la palabra. Y clamaban a Dios diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Para qué descansen un poco de tiempo, Señor? ¿Para qué? Mire cómo termina. Hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Allí habían unos hermanos en alma, no estaba el cuerpo todavía no ha sido resucitado, por eso dice Pablo que ausente del cuerpo, presente al Señor. Las almas están frente al Señor allá y le dicen: Señor, ¿hasta cuándo no vas a vengar nuestras muertes? Y él dice: descansen un poco, porque todavía hay un grupo de hermanos suyos y consiervos que le va a pasar lo mismo, que van a morir por su testimonio y van a morir por la predicación de la palabra, a través de toda la historia de la iglesia, del evangelismo. Capítulo 7, aquí mismo en Apocalipsis, versículo 2, dice: vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y allí comienza a hablar de los 144,000, los 12,000, bueno, las tribus de Israel que comienza a mencionar, pero a partir del versículo 9, ahí mismo dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. En el versículo 13 sucede una pregunta allí. Dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Esa multitud de todo el pueblo, lengua y nación que están vestidos de blanco aquí frente a Dios, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Le responde el apóstol Pablo: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por lo tanto, hermanos, toda esa afirmación de que la iglesia no va a estar cuando se apriete el cinturón en la gran tribulación, no es bíblica. Capítulo 9
De ahí mismo en Apocalipsis estamos todos. Porque ellos dicen que aún la iglesia no aparece en Apocalipsis a partir del versículo 3. Que la iglesia está hasta el capítulo 3, donde se habla el mensaje a las 7 iglesias que ya nosotros vimos. Que de ahí para allá no se habla más de la iglesia. Capítulo 9. Y se les mandó que no dañasen a las hierbas. Aquí no está hablando de unas langostas. Este es el contexto de que van a hacer algunos daños ahí en unos juicios. Dice, y se les mandó a esas langostas que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, ¿cuáles? Que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Es decir, había algunos que tenían el sello de Dios. ¿Y el sello de Dios cuál es? El Espíritu Santo. Había creyentes allí. Todavía la iglesia estaba presente. Por supuesto, la iglesia está presente en todo el libro de Apocalipsis. Esa afirmación de que la iglesia llega hasta el capítulo 3 de Apocalipsis y de ahí para allá trabaja nada más con el pueblo de Israel no es bíblica. Capítulo 12, versículo 17. Allá cuando en ese capítulo está hablando de una mujer que está embarazada y que hay un dragón, y cuando ella va a dar a luz, el dragón está listo para comerse al bebé. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cuál es el resto de la descendencia de esa mujer, Señor? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia está allí predicando la palabra en todo tiempo. Capítulo 13, versículo 7. Este es el último que lo voy a dar, pero en todos los capítulos, hermanos, está presente la iglesia. Pero por cuestión del tiempo no le voy a dar todos los capítulos. 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra ¿contra quiénes? Contra los santos de Dios y vencerlos. Y en cada uno de los capítulos, hasta el último, en el libro de Apocalipsis, se hace referencia a los creyentes que estaban allí. Se hace referencia a la iglesia. Ahora, entonces, ¿cuándo entonces, hermanos, se abre el libro? Si los dispensacionalistas no tienen la razón, no es bíblico de que va a haber un periodo de 7 años en la tribulación, y allí es que se van a abrir cada uno de estos sellos. ¿Cuándo entonces, Señor, es que cuándo entonces, hermanos, es que se van a abrir estos sellos? Bueno, Juan no lo dice, hermano, nos lo muestra aquí. Exactamente después de su ascensión hace 2000 años, después de esa gran explosión de alabanza que hubo en todo el universo, de toda su creación, cuando Jesucristo entró, ascendió al cielo, es que son abiertos los primeros 5 sellos de los cuales nosotros vamos a estar predicando. Estos 5 sellos son todo el tiempo, toda la época que ha tenido la iglesia desde Jesucristo ascendió, bajó el Espíritu Santo en el Pentecostés, hasta su segunda venida. Comprende todo ese tiempo. Estos 5 sellos. El 6º sello aún no se ha abierto. Y entonces vamos a entrar ahí. Primer versículo, capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí también, hermanos, hay una gran controversia con nuestros hermanos dispensacionalistas. Ellos no ven a Cristo en ese caballo blanco, ellos no ven la expansión del evangelio, ellos no ven a la iglesia predicando la palabra allí, sino todo lo contrario. Ellos ven al anticristo cabalgando en ese caballo blanco. Y realmente, hermanos, la única razón que yo veo para no ver a Cristo cabalgando ese caballo blanco en este primer sello que se habló es por tener ese esquema o esos lentes dispensacionales. Porque como ya ellos predijeron de que la iglesia no va a estar presente en esos 7 años en la gran tribulación, por lo tanto no es Cristo no es el evangelio que se va a estar expandiendo, no es el evangelio que se va a estar predicando, no es la iglesia que está allí haciendo su trabajo evangelístico. El otro argumento que ellos tienen para decir de que no es Cristo es que él dice que el jinete del caballo blanco tiene un arco, y ellos dicen que Cristo no tiene un arco, que Cristo tiene una espada, porque en el capítulo 14 de 19
también se presenta a un caballo blanco, a Cristo con una espada. Ellos dicen que Cristo no tiene un arco. Bueno, hermanos, yo creo que aquí voy a tomarme un poquito de tiempo por todas estas controversias, para en el primer sello tomarme más tiempo para ir explicando poco a poco y ir refutando cada uno de los argumentos que no son bíblicos. Aquí hay figuras del lenguaje, símbolos del lenguaje. Hay caballos, tienen diferentes colores, tienen jinetes y los jinetes tienen diferentes cosas en sus manos. Los símbolos representan una verdad espiritual que afecta la realidad física aquí, una realidad espiritual que afecta lo físico. Por ejemplo, en la palabra de Dios, en Daniel, ¿te acuerdan cuando Daniel se puso en oración y estaba ayunando? Y el ángel va a darle la respuesta de lo que él había preguntado a Dios. El ángel le dice, mira, hace tiempo se mandó la respuesta, pero yo estaba en confrontación, en guerra con el príncipe de Persia. Eso era espiritual, una guerra espiritual por una respuesta física que le iban a dar a Daniel. Lo que sucede espiritualmente afecta la vida física. ¿Qué sucedió con Job? La plática que Dios tuvo con Satanás. Job no estaba escuchando nada de eso. Él estaba en la tierra. Y se le permitió a Satanás hacer ciertas cosas. Job no lo vio personalmente, pero todo lo afectó a él físicamente. Todo lo afectó físicamente. Se le murieron los hijos, le acabaron sus propiedades, se enfermó. Él no veía nada físico, pero en el mundo espiritual estaba ocurriendo grandes cosas. Jesucristo le dice a sus discípulos, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, ¿recuerdan? ¿Y qué sucedió? Pedro esa misma noche estaba negando 3 veces a Jesucristo en su cara. Lo que sucedía espiritualmente afectaba al mundo físico. Y es lo que está sucediendo a partir de aquí cada vez que se abran los sellos. Yo sé que muchas personas dicen, eso es casualidad que ocurre. Esos incendios que están ocurriendo ahora en California, que ya llevan meses, en Oregon, y esos huracanes, ayer tembló ahí en California. Todo eso es pura coincidencia. Todo este movimiento que hay ahora es a través de todo el mundo, de las personas levantándose en protesta contra el gobierno y asesinatos. Eso es puro, ¿sabes qué? Eso es pura coincidencia. No exactamente eso es lo que dice la palabra de Dios allí. Bueno, hermano, yo le tengo buenas noticias. El que está en control bajo todo eso es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene tanto el poder en el cielo como en la tierra. El Señor Dios escribió el libro. Él le puso los sellos y son quitados esos sellos por su Hijo. Y todo lo que está allí adentro es la seria voluntad de nuestro Dios. Todo está escrito con su mano. Y todo se va a cumplir exactamente como Él así lo predestinó. Por lo tanto, el simbolismo del caballo, nosotros tenemos en diferentes culturas que simboliza la fuerza, la virilidad. Por ejemplo, en la cultura celta, significa la victoria, la conquista, el botín del triunfo. Pero en la cultura grecorromana, que es la que está más cerca, en la época de nuestro Señor Jesucristo, para ellos significa energía, victoria, honor, dominio, virilidad. Eso es lo que significa el caballo. Ahora, el color blanco, nosotros conocemos que en la Biblia el color blanco significa santidad, justicia y victoria. Santidad, justicia y victoria. ¿Recuerdan a la iglesia de la Odisea? Cuando estudiamos la iglesia de la Odisea, lo que dice el Señor Jesucristo allá en Apocalipsis 3:18, dice, por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego para que seas realmente rico, y que de mí compres ropa blanca para vestirte y cubrir tu vergüenza. Ropa blanca, mi santidad, la santidad de Cristo, para que te cubra tu vergüenza. Cuando vimos en el capítulo pasado a los 24 ancianos, ¿recuerdan? Que estaban alrededor del trono, en el capítulo 4 dice, también alrededor del trono vi otros 24 tronos, en los cuales estaban sentados 24 ancianos, iban vestidos de blanco. Todos los 24 ancianos que están alrededor del trono de Dios, vestidos de blanco. Las almas bajo el altar, que ahorita hablábamos, se les dio vestiduras, ¿qué? Vestiduras blancas.
En el capítulo 7, cuando se mira la gran multitud que estuvimos leyendo, dice, después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas, pueblos, estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. En el versículo 13, entonces uno de los ancianos preguntó, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿Y de dónde han venido? Tú lo sabes, Señor, le contesté, y él me dijo, estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y la han blanqueado con la sangre del Cordero. Pureza, santidad, victoria, algo limpio. En el ejército que sigue a un caballo blanco, que vamos a ver más adelante, también estaba vestido de blanco en el capítulo 19. Le seguían los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y montados otra vez en caballos blancos. Todo el ejército iba en caballos blancos, detrás del Cordero, hermano. El caballo representa, hermano, la palabra de Dios. No que representa porque el hermano Sixto se le ocurrió, no. Busque Salmos 45:4. Salmos 45:4 dice, nomás si quiere anótelo, hermano, y escúchelo, para que no corra el tiempo. Salmos 45:4 dice, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Él cabalga, él está montado en un caballo que es su palabra, es la humildad y es su justicia. Aquí está hablando del Mesías, está hablando de Cristo. Todos los eruditos de la palabra están de acuerdo de que allí se está refiriendo a Cristo. Es el que cabalga en la palabra, en la humildad y en la justicia. A no ser que usted conozca a alguien más que cabalgue en la palabra de Dios. Y el jinete del caballo blanco, ¿quién es? Vamos al capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, este es Juan hablando, y aquí un caballo blanco, este mismo caballo que estamos hablando, y el que lo montaba, oiga el nombre, se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. El jinete que estaba sentado, montando el caballo blanco, es el Verbo de Dios, fiel y verdadero. Es cierto que en el capítulo 6, cuando lo leímos, no dice el nombre allí. El único nombre que revela de los 4 jinetes es el del número 3, que dice que es la muerte, ¿cierto? Los demás no dice el nombre. Pero nosotros tenemos muchos detalles para decir que este que va montando, galopando en la palabra de Dios, en ese caballo blanco, es nuestro Señor Jesucristo. Otro de los argumentos que ellos dicen por lo cual no es Jesús es que siempre se menciona la palabra Jesús con una espada y que aquí se menciona al jinete con un arco y que por lo tanto Jesús no tiene un arco. Wow. Tienen que leer un poquito más la palabra de Dios porque dice el que lo montaba tenía un arco. Si vamos a Habacuc, el profeta Habacuc profetizando del Cristo, Habacuc capítulo 3 a partir del versículo 8 dice, ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando mostraste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió, se destapó, mostraste enteramente tu arco, dice allí. Mostraste el arco que llevabas. Los juramentos a las tribus fueron palabra de seguridad. Tú mostraste tu arco. En Isaías, deberían leer Isaías lo que dicen que el Señor no tiene un arco. Isaías capítulo 41, versículo 2, dice, ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entró delante de él en las naciones y le hizo enseñorear de los reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca de su arco arrebata, que su arco arrebata, que su arco quita. Ahorita cuando leíamos
Salmos 45, la segunda parte de ese salmo, cuando leíamos que decía, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia. Mira cómo sigue ese salmo. Los pueblos caen a tus pies, oh rey, tus flechas son agudas y se clavan en el corazón de tus enemigos. ¿La flecha con qué se lanza? Con los arcos. El Señor tiene un arco. Por supuesto, tiene espada y tiene arco. Y tiene corona. A él le fue dado, él se sentó a la diestra del Padre, coronado con poder, rey de reyes y señor de señores. Cuando lo vimos en el capítulo 19 dice que tenía diademas en su cabeza. Esa es su corona. Y esta es la prueba más fuerte que tenemos, el argumento más fuerte que tenemos. Dice que el jinete en el capítulo 6 que leemos salió venciendo y para vencer. Él venció, lo que quiere decir, venció y seguirá venciendo. ¿Quién venció y seguirá venciendo si no es nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Cuando Juan estaba llorando en el capítulo pasado, recuerdan, porque no habría nadie digno de abrir los sellos del libro, dice en el versículo 5. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Venció ya para abrir el libro y sus 7 sellos. Ya él venció. Tú y yo tenemos la victoria en Cristo Jesús. Ya tenemos la victoria. No es que va a tener la victoria. Él venció y sigue venciendo. Es lo que dice el texto allí. Cuando él le habla a la iglesia de la Odisea, le dice en el versículo 21, al vencedor, al que venciese, le concederé sentarse conmigo en mi trono, dice Jesús. Como yo también vencí. Él no dice vencerá. Como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Ya yo vencí, no es que voy a tratar de vencer. Ya la victoria la tenemos garantizada, hermano. La victoria está lista. Tú y yo nomás tenemos que mantenernos firmes. La victoria está garantizada en Cristo. Venció a los principados y a las potestades, está en Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando, esto es victoria, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo venció, ese jinete que salió en ese caballo blanco, venció. Él venció a la muerte, por eso que Pablo dice en el capítulo 15 de 1 de Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es el mayor argumento. El que está sentado en el trono ya venció y vencerá. ¿Cómo podemos ver al anticristo allí? Solamente si tenemos este esquema dispensacionalista, de que ya la iglesia se fue, por lo tanto Cristo no está allí y no es la iglesia, es el anticristo. Totalmente erróneo. Por lo tanto, ¿qué es lo que qué es lo que representa al abrir el primer sello con este primer jinete? Es la predicación de la palabra de Dios, la expansión del evangelio por toda la tierra a través de esta presente era evangélica que la iglesia ha tenido desde la ascensión de Cristo, desde que vino el Espíritu Santo en el Pentecostés, hasta la segunda venida de Cristo. La predicación del evangelio a través de toda esta era de la iglesia, el avance y la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Jesucristo como cabeza de la iglesia siempre ha llevado a la iglesia de victoria en victoria. Por eso fue que él dijo, porque las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. La victoria está garantizada, hermano. De hecho, existe un increíble paralelismo, unas similitudes increíbles con el capítulo 24, que recuerdan, estudiamos hace unos meses, y las cosas que se narran aquí cada vez que se abren los sellos. Donde Jesucristo dijo que sucederían una serie de cosas, recuerdan en el capítulo 24, que dice que es necesario que todo esto suceda, los terremotos, las plagas, pero todavía no es el fin. Es decir, que van a suceder todos los acontecimientos que vamos a estar viendo, pero aún no es el fin, es lo que está diciendo Cristo. Hay fuego en California, sí, pero todavía no se va a acabar el mundo. Está la pandemia, sí, pero esa pandemia no va a acabar con la humanidad, todavía no es el fin. Están los ciclones esos allá en el Atlántico, pero no es el fin aún. Es lo que Cristo nos está diciendo. Todo esto es lo que dice, será principio de dolores. Él hace la analogía, la comparación con una mujer embarazada.
cuando se le acercan los días de dar a luz, ¿verdad? De tener el bebé. Y le comienza la primera contracción. A los 45 minutos aproximadamente, estoy tirando un cálculo, le da la otra contracción. Pero cuando el tiempo va pasando, las contracciones se van acercando. Ya no es 45 minutos, sino cada 30. Y cuando pasa el tiempo, ya la contracción no es cada 30, sino cada 15. Y cada 10 y cada 5, hasta que llega el momento de que el baby nazca, de que el niño nazca. Bueno, es la analogía que está haciendo Jesucristo aquí en el capítulo 24 de Mateo. Él dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que nada os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ya toda esta explicación la dimos cuando predicamos Mateo 24. Pero miren las similitudes que tiene cada vez que se abren los sellos. Miren cuando se abre el segundo sello. Dice, cuando abrió el segundo sello y oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, al cual que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando se abre el segundo sello, a este jinete se le da el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen los unos a otros. Mira lo que dice Jesús en Mateo 24. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Ven la similitud? Jesús, antes de ascender, ya le estaba diciendo lo que iba a suceder. Pero dice, aún no va a ser el fin. Van a ser principios de dolores. Y nosotros como humanos, cuando vemos que suceden estas cosas que ya está profetizada en la Biblia, que nuestro Señor Jesucristo dijo, cuando se abrió el sello, se quitó, le dio el poder de quitar la paz sobre la tierra, sin conflicto entre naciones, y que se mataran los unos a otros. ¿Qué es lo que pasa allí cuando hay conflictos? Muertes, muchas. La Primera Guerra Mundial, hablamos de eso hace unos meses. La Segunda Guerra Mundial, hablamos de eso otros meses. En Hiroshima, cuando cayó la primera bomba atómica, 250.000 de un solo, en un día, en un ratito, ¡pum! Nagasaki, otra bomba, ¡pum! Otro. Millones de personas en un rato. Cristo dice que cuando se abrió el segundo sello, a ese jinete de ese segundo caballo, se le dio la potestad de quitar la paz sobre la tierra. Pero no significa que ya se iba a acabar el mundo. Dice Cristo, guerra y rumores de guerra. Y potestad para quitar la paz y que se maten entre ellos, pero todavía no es el fin. Hermano, desde Jesús hasta la actualidad, el mundo siempre ha estado en guerra. El tiempo que hay de paz, lo que hace el ser humano es prepararse para la otra guerra, construyendo armamentos. Miren, Estados Unidos es el primer país en el mundo que su economía depende de los armamentos militares que vende. Le vende a todos los países de Oriente y donde quieran andar vendiendo armas. Poderosos, preparando, ¿qué cosa? Para la guerra. El mundo nunca ha tenido paz, realmente 100% paz nunca ha tenido. Ahora, los rumores de guerra siempre han existido. Ahora, eso no significa que se va a acabar el mundo, que es el fin. Dice, pestes, hambres, están en Mateo 24, terremotos en diferentes lugares. Mira cuando se abre el tercer sello, lo que dice, cuando él abrió el tercer sello y oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Se está refiriendo a la escasez económica. Cuando hay guerras, cuando hay conflictos entre países, se cae la economía. Los países donde menos economía es donde más hambre hay, ¿cierto? Donde dice 1 libra de trigo por un denario. Un denario en aquella época era el salario de un soldado romano en el día. Bueno, con ese salario de un día él podía comprar 2 libras de cebada, decía ahí. No alcanzaba, pero no dañes según el vino y el aceite. Ahí no hay un equilibrio en la economía. Cuando existe entonces
la depresión económica, vienen conflictos, vienen guerras, vienen pestes y vienen todas las situaciones que tú y yo conocemos alrededor del mundo. Increíble cuando se abre el cuarto sello, escucha. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo amarillo, un caballo paliduzco. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad. La mortandad es plagas, hermano. Es pandemia, lo que tenemos ahora, ¿verdad? Y con las fieras de la tierra. Toda una similitud increíble con Mateo 24. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Dónde está la iglesia cada vez que se van abriendo los sellos? La iglesia está ahí. Siempre en todas las guerras la iglesia ha estado presente. ¿Haciendo qué? Predicando el evangelio. Para eso es que Jesús nos trajo. Predica el evangelio, predica el evangelio, predica el evangelio. Eso es lo que representa el primer caballo. La predicación y la expansión del evangelio, cumpliendo aquella ordenanza, aquel mandato que Él nos dio en Mateo 28, ir y predicar el evangelio. Y Él es el encargado de que se cumpla. No lo dejó en tus manos ni en mis manos a nuestra voluntad. Él mismo desató el primer sello y salió en ese caballo blanco para que la iglesia saliera venciendo y para vencer. Él, Cristo, venciendo y para vencer. ¿Dónde estaba la iglesia en la guerra? Predicando. ¿Dónde está la iglesia ahora en pandemia? Predicando el evangelio. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de todo eso? Porque cada vez que en la sociedad la iglesia se levanta, hace su trabajo, y se levanta en contra de todas las filosofías humanas, la iglesia es perseguida. Y esto es lo que Jesucristo nos dijo aquí en el capítulo 24 de Mateo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mira lo que sucede cuando se abre el quinto sello. ¿Ven la similitud entre los dos pasajes? Hoy el quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre a los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo, hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. La iglesia está allí. En todas las plagas, la iglesia está allí. Cuando están existiendo las guerras entre las naciones, la iglesia está allí. ¿Haciendo qué? Haciendo para lo que la iglesia fue fundada. Predicar la palabra. Expander el reino, porque dice Jesucristo, hasta que no se predique el evangelio, hasta lo último de la tierra, Él no va a venir. Entonces dice, cuando se predique, es que vendrá el fin. Es lo que dice en el último versículo del capítulo 24:14, Mateo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Ven, hermano, no hay nada místico en esto de los 4 jinetes del Apocalipsis tan famosos. Toda la era de la iglesia, desde que se fundó la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Todo lo que va a suceder y ha estado sucediendo en todos los siglos hasta ahora. Allí ha estado Cristo. ¿Dónde está Cristo en la pandemia? En su trono. ¿Dónde está Cristo en la guerra? En su trono. Ay, que muchas personas, ay, que el diablo está suelto. Mira cómo hay incendio. El diablo está suelto. Alguien sacaron la televisión que vieron en los fuegos de ahí de California, en las nubes, la cara de Satanás. El diablo está suelto. Jesús está en control. Él fue el que abrió los sellos. Él lo controla. Hermanos, es una palabra de aliento tan increíble para la iglesia en estos tiempos, en esta época de pandemia. Tú y yo tenemos que estar seguros y confiados que en Cristo tenemos la victoria. No hay por qué temer, hermanos. La victoria está en Cristo. Allí la tenemos. Somos inmensamente
fortalecidos cuando la iglesia, cuando nosotros conocemos y tenemos esa seguridad de que Cristo está en control. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice que Él no va a volver hasta que en lo último de la tierra se predique el Evangelio. Tenemos que predicar la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que tú le predicaste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste a una persona, le presentaste el Evangelio? Eso refleja el deseo de que nosotros tenemos de que venga Cristo, porque si Él dijo de que no va a venir hasta que el Evangelio todas las personas lo escuchen, bueno, el deseo de mi corazón es que venga, pues por lo tanto voy a salir a predicar. O en el deseo de tu corazón está todas las facilidades que ofrece este mundo. Y que piensas que este mundo va a ser eterno y que esta es tu casa permanente. Hermano, esta no es nuestra casa permanente. Nuestros hermanos aún están allí con vestiduras blancas, esperando que otros sean también muertos por el Evangelio, hasta que todos los enemigos sean puestos por el estrado del pie de nuestro Señor Jesús. ¿De qué nos sirve también conocer esto? Bueno, debemos poner toda nuestra vida, nuestras prioridades en orden, ponernos a cuentas con Dios. Porque estamos aquí en el mundo y entre las guerras, hermanos, ahora en las guerras los que más mueren son civiles, ¿ustedes sabían? Ya no son militares. Ahora viene una bomba que tira Rusia y los militares se meten en búnkers. Y los civiles son los que se mueren. Y la iglesia está aquí. La iglesia no está en otro lado, está aquí. Y por lo tanto, si tú y yo no estamos a cuenta con Dios, ¿a dónde vamos a pasar la eternidad? Estaremos allí con aquellos que están vestidos de blanco. ¿Cuáles son tus prioridades y las mías? No vamos a irnos hoy al abrir el sexto sello. El sexto sello lo vamos a ver el próximo domingo. Pero desde ahora, la palabra de Dios, todo esto que hemos visto nos sirve para que tus convicciones en Cristo estén completas y afirmadas en Él. Las garantías están en Cristo. Él es el jinete del caballo blanco. Él es el que abrió los sellos. Dios es el que escribió el libro y puso los sellos. Todo lo que está escrito allí es la voluntad de Dios a través de toda esta era hasta que Él venga por segunda vez. Todo está en control. Todo se va a cumplir. Así como se cumplió toda la profecía del Antiguo Testamento, quedan algunas pocas hojas de la Biblia para que se cumplan, hermano. Algunas pocas hojas, poquitas. ¿Cómo está nuestra vida con Dios? ¿Cómo está nuestra vida con Dios? Oh Padre eterno, nuevamente damos las gracias por habernos permitido en esta tarde, Señor, la exposición de tu palabra. Gracias por hablarnos a nuestras vidas, Señor. Gracias por hablarnos directamente a nuestro corazón. Oh Señor, permite que mis hermanos y yo podamos poner esta palabra que hemos escuchado tuya, Señor, en el fondo de nuestro corazón y que podamos ser cambiados de dentro hacia afuera. Que todo lo que está dentro de nuestro corazón, oh Padre, pueda ser transformado y se refleje al exterior. Se refleje en nuestro andar, se refleje en nuestro caminar, se refleje en nuestra vida, en el perdón, en el amor, en la predicación de tu palabra. Señor, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de aquellos que han estado escuchando tu palabra, Padre, que haga mella allí en el corazón de ellos, que puedan ser transformados también, que puedan ser cambiados, Padre, a través de tu palabra. Gracias por ser ese jinete, Señor. Gracias porque tú tienes el control y no nos dejaste a nosotros el control de la predicación de tu palabra, sino eres tú que vas cabalgando en tu palabra, vas cabalgando en tu caballo blanco delante de nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermano. Vamos a recoger las ofrendas de la hermana Elizabeth.